Muy buen día, Buen día. Agustín, al equipo, a la audiencia. Bueno, ¿qué tanto conforma el veredicto de ayer considerando que solamente se lograron probar o se pudo establecer la responsabilidad sobre una porción de las denuncias efectuadas y no sobre la totalidad de esas denuncias efectuadas, Gustavo? Nosotros ya veníamos como patrocinantes de las familias advirtiéndoles que existía la posibilidad que no fueran todos los casos suficientemente acreditados a consideración del jurado y que pudiera haber algún caso de no culpabilidad. Esto lo veníamos charlando, primero para trabajar las expectativas, porque naturalmente el padre que denunció, que llegó a un juicio, aspira a que el caso de su hijo encuentre condena. Esto es algo natural, lógico, pero nosotros como abogados teníamos que ser lo suficientemente objetivos y responsables en medir esas expectativas en función a la capacidad probatoria. Fueron 24 hechos, perdón, 23, pero no todos tenían la misma capacidad probatoria. Perdón, Sobre todo, perdón, Gustavo, cuando sí, dice la capacidad probatoria, tradúzcalo porque capaz que es una formulación muy técnica, propia sí. de la jerga abogadil, pero esto para el ciudadano de a pie, ¿qué significaría? ¿Qué implicaría? Por ejemplo, si nosotros tenemos un hecho en donde el niño, por un lado, le devela los hechos a su mamá, tiene un relato con su papá, luego va, tiene una entrevista en Cámara Gesell, en el Poder Judicial, donde sostiene los hechos develados a sus padres. Luego tiene una terapia con una psicóloga a quien le relata los mismos hechos. Esta es una situación de alta capacidad probatoria. Ahora, cuando tenemos un niño, como en este caso, por los 4 o 5 años de edad, donde todavía no tienen un alto nivel de maduración en cuanto a su expresión oral, en cuanto a su situación o educación sexual, etcétera, etcétera, encontramos chicos que les relataron a medias a los padres, que sumado a eso, cuando los quisimos llevar a Cámara Gesell, no estuvieron en condiciones de declarar en Cámara Gesell, y ahí es donde ya no es alta la capacidad probatoria. Empezamos a tener una serie de complicaciones, pero no porque el hecho no existió, sino porque se complica probarlo. Repito, dadas las características de estas víctimas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido casos de chicos que no han ido a Cámara Gesell y fueron declarados por esos casos no culpables, y otros casos en donde no habiendo habido Cámara Gesell, pero existiendo otra información que se llama periférica, fue declarado responsable. Entonces, en este sentido, nosotros fuimos cuidadosos con las expectativas y entendemos que no importa si fue por 12 o hubiera sido por 5, pero lo importante es que acá queda claro que lo que sucedió, sucedió, y no fue una fantasía generada, como se dijo, por una psicosis colectiva. Eh, para usted fue digamos, los casos que no se pudieron probar, decía recién, hubo algún tipo de inconsistencia o de dificultad con elaborar la prueba, pero no le caben dudas de que los casos existieron. ¿En qué medida este reposar fuertemente sobre lo testimonial no se transforma en una debilidad del proceso judicial, Gustavo? Y en algún punto, para quienes tienen la carga probatoria, la obligación de probar los hechos, es un condicionante, es un condicionante. Pero lo que se puede concluir de este juicio del Jardín 31 es que si bien lo ideal sería que el menor pueda llevar su relato a una entrevista en Cámara Gesell ante una profesional psicóloga experta en testimonio del niño,
no llega a ser esto un impedimento pleno. De hecho que han habido casos en donde el jurado popular lo declara culpable al docente de música y no hubo entrevista en cámara GES. De allí la importancia de recurrir a otras fuentes probatorias, a que haya correspondencia. Si el niño le relató a 3 personas de su confianza, ver en qué condiciones se lo relató, ver que estas personas no hayan contaminado su relato, ver que haya habido una correspondencia, un sostenimiento en el tiempo, en el relato, empiezan a analizarse otras variables. A partir del Jardín 31 queda claro que no es imprescindible una entrevista en cámara GS, sino que se puede acreditar por otros medios. Es más, tenemos un caso en donde no hubo relato, no lo oralizó, pero sí se lo hizo saber a sus padres a través de maniobras físicas de qué les hacía el docente de música. En ese caso no hubo relato oralizado y sin embargo fue declarado culpable. Entiendo. Gustavo, ¿durante cuánto tiempo se llevaron adelante este tipo de acciones, de abusos, por parte de quien ahora ha sido encontrado responsable, culpable por este jurado popular? Cuando nosotros pedimos el juicio por jurado, entendimos que estos hechos se llevaron adelante entre los meses de mayo, junio, pocos meses previo a que todo esto se diera a conocer en el mes de julio del año 2022. Y esto se corresponde con lo que sucedió en el juicio cuando los padres declaran de que venían advirtiendo cambios de conducta en sus hijos en los meses previos. Gustavo, ¿cómo va a continuar esto? ¿Cuándo se espera la sentencia? ¿Y qué se espera también? Bien, ahora se dio a conocer el veredicto. El veredicto es simplemente, en el caso del jurado popular, el pronunciamiento de si es o no culpable ante los hechos. De acá a unos pocos días, el juez técnico, el juez profesional, el doctor Juan Manuel Quez, que dirigió el juicio por jurados, va a emitir una sentencia escrita. La sentencia no es más ni menos que la posición de cada una de las partes acusadoras de la defensa y una referencia a quienes declararon y las instrucciones que se les impartió al jurado para que puedan ir a deliberar. Esto de las instrucciones es muy importante porque fue la guía con la cual el jurado fue e hizo un análisis de cada caso teniendo en cuenta una serie de recomendaciones. Luego se haga conocer esa sentencia escrita por parte del juez técnico, va a haber un plazo de hasta 5 días para que las partes ofrezcan pruebas para la fase siguiente, que se llama juicio de cesura. Es una audiencia en donde se va a ir a litigar sobre, casualmente, el monto de la pena. Y para sostener un pedido de pena hay que probar el nivel de agravantes que hay y eventualmente si hay algún atenuante respecto de las consecuencias del hecho. Ya no se vuelve a analizar la conducta de abuso sexual, sino que ahora vamos a analizar las consecuencias que provocaron en esos niños esa conducta por la cual fue declarado responsable. Claro. Gustavo, después que termine, digamos, todo esto que acaba de relatar, para el docente que está encontrado responsable de todo esto, ¿hay alguna posibilidad de que avance esta investigación, quizás tratando de determinar responsabilidades del personal superior, digamos, de este establecimiento educativo, o aquí la responsabilidad se termina con el accionar de este docente encontrado ahora culpable? Desconozco qué pensará el Ministerio Público Fiscal. Nosotros, por lo menos como parte querellante, hemos trabajado en función a la conducta de este docente, puntualmente del profesor de música. Desde el punto de vista penal,
al menos nosotros como querellantes, no visualizamos posibles responsabilidades de otros docentes. Para nosotros, el caso empieza y termina en este docente. ¿Y tiene algún Desconozco que otro? podría llegar Sí, a sí, evaluar la Fiscalía al respecto. claro. ¿Y tiene otros antecedentes? Yo no sé cuándo comenzó a trabajar en educación esta persona, eh, pero me llama la atención que haya surgido en este caso y tratándose de una conducta de esas características que no haya un antecedente. Eh, no sé si forma parte también de sus preocupaciones o no esto, Gustavo. A veces sucede, hemos tenido casos de abusos sexuales por parte de docentes, a veces de música, a veces de educación física, en otras actividades, y no siempre se cuentan con antecedentes. El hecho de que no existan antecedentes no devalúa que los hechos que se dan a conocer ahora existan, pero no siempre existen antecedentes. Sí, yo no lo pregunto en función de relativizar estos hechos, sino de indagar si hay otros hechos que pueden estar sin encontrar una reparación, una justicia, una forma de ponerlos bajo la lupa para que se esclarezca también ese tipo de circunstancias. No sé si me explico, Gustavo. Sí, pero por lo menos este juicio estuvo abocado a los hechos del año 2022, Ok, no de situaciones anteriores. ok, ok. Le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos. Muy amable, Gustavo. No, Agustín, por favor, y simplemente en 10 segundos hacer un reconocimiento a lo que yo llamo un inmenso acto de amor por parte de los familiares, de las madres, de los padres, de los abuelos de estos niños que sufrieron todo el proceso penal y a pesar del dolor pusieron el cuerpo hasta el último momento. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.